Hola profesor, buenas tardes o noches. Este video se realiza para cubrir el punto número 1 de la evidencia 1 del trabajo que se tiene que entregar esta semana. En este nos explican, o bueno, nos solicitan que expliquemos cómo la pandemia de COVID modifica las obligaciones que existen en un caso sobre un sujeto llamado Roberto que iba a prestar sus servicios a otra persona porque él es músico, entonces iba a ir a tocar a un evento del cual recibió la mitad, si no me recuerdo, la mitad del pago bueno, el anticipo para prestar esos servicios y bueno, se atravesó la pandemia por la cual ya no pudo cubrir o cumplir con sus obligaciones de hacer en este caso. De entrada nos pregunta qué se entiende por caso fortuito. Lo que lo que entiendo por caso fortuito es todo hecho o acontecimiento que está fuera del alcance de las personas y por el cual nosotros ya no podemos darle cumplimiento a las cosas. Es algo que no podemos evitar, pero existe otro rubro que es hecho forzoso, perdón, se me fue la onda, ¿cómo se llama? Fuerza mayor, hechos de fuerza mayor y bueno, en este caso nos solicitan explicar lo que es el caso fortuito, que es naturaleza. El otro punto, el de fuerza mayor, es por algo que haya surgido de la mano del hombre. Y en el caso fortuito es algo de naturaleza, como fue el COVID, que no se pudo controlar, como puede ser un terremoto, sismo, inundación, ese tipo, huracán en algunos aspectos, en algunos países y en algunos estados. Eso consideramos como un hecho, o bueno, un caso fortuito. Y por eso la descripción, porque pues, la pandemia fue un caso fortuito que no podíamos hacer nada contra eso en ese momento. Tuvimos que esperar mucho tiempo para una vacuna. Y nos solicita, bueno, en estos puntos nos pide que dice, explica cómo se modificó la obligación de Roberto por la contingencia sanitaria y si tendrá que regresar el dinero recibido. En este caso, la obligación de Roberto de hacer le es impedida por el tema de la pandemia. Y hay, una frase que leí también en el material es que mucho de la base del derecho es que nadie está obligado a hacer lo imposible. Entonces, en este caso, pues, no podía hacer una presentación por por algo que no estaba en sus manos. Entonces, yéndonos al tema de fiscal, el tema legal, era esa la palabra, encontramos que en el Código Civil Federal, en el artículo 207, dice: en los casos en que la obligación de dar cosa cierta importe la traslación de la propiedad de esa cosa y se pierde o deteriora en poder del deudor, se observarán las siguientes reglas. Y nos vamos a la fracción 5 y dice: si la cosa se pierde por caso fortuito, en este caso la pandemia o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida a menos que otra cosa se haya convenido. Entonces, con fundamento en este artículo del Código Civil Federal, yo le expondré a Roberto que no estaría obligado a regresar el dinero, que la pérdida de ese anticipo recae en las personas que le pagaron, porque no hay una forma o algo, a menos que que en un convenio o en el contrato se haya establecido o previsto esta situación. Él no tendrá por qué regresar el dinero, porque pues, él no él nunca se ha negado ni se negó hasta donde está explicado en el material que no iba a prestar sus servicios. Entonces, por ese caso, ese sería mi punto de vista, mi fundamento. Espero haber cubierto con la respuesta. Que esté muy bien. Hasta luego.